Buenas noches Agustina. Buenas noches Hugo, bienvenidos a Especial Coronavirus. Exactamente, bienvenidos en el día 101 del aislamiento social preventivo y obligatorio. Atención, porque marca un récord lo que el presidente denominó remedio, y hay que decirle que esta cuarentena no es un remedio. A lo sumo puede aislarnos o puede protegernos de más contagios. Sin embargo, nos preguntamos, y este va a ser uno de los temas que vamos a tratar a fondo, ¿por qué no se consultan a otros especialistas? No digo solo los de la economía, sino del campo interdisciplinario, como hacen otros países, de las ciencias sociales, para entender el daño emocional, las otras muertes que no se cuentan. El presidente Alberto Fernández, a quien no se le pudo preguntar el viernes, dijo que él tiene una de sus pocas virtudes, que es escuchar. ¿Por qué no escucha a otros? ¿Por qué no se publican las otras muertes? La gente está alienada, está anestesiada, tiene insomnio, y hay otras muertes que, como decimos, no se publican, que se suman a 300.000 comercios, Agustina, que van a cerrar con las nuevas restricciones a partir del miércoles. Eso provoca daño y eso produce miedo, un miedo que se repite mucho desde los medios K. Y hay un ejército de mercenarios que están ahí a disposición de un discurso del miedo, que también recorren tribunales para hacer denuncias a aquellos que fueron investigados en causa de corrupción, quieren dar vuelta a la tortilla, transformarse en querellantes y alimentar una lógica que parece esconder la verdad. Porque recordemos que también la vicepresidenta Cristina Fernández mencionó de nuevo el lawfare y dijo que en la causa en la que está procesada, que va a juicio oral, el memorándum Ponirán, fue todo un armado del anterior gobierno y también de periodistas. Ahora bien, en la vereda del frente avanzan los juicios, pese a que hay una justicia o una feria judicial extraordinaria en medio de la cuarentena. Contamos lo que La Nación publicó por primera vez en la megacausa Cuaderno de las Coimas, que hay una nueva etapa que va a juicio oral, 26 nuevos procesados en un entramado de testaferros por lavado de dineros vinculado al expresidente, al ex secretario del presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Pero también avanza, aunque reiteramos de manera virtual, la reanudación en la causa Vialidad y Obra Pública, donde Cristina Fernández por primera vez es juzgada como jefa de una asociación ilícita. Y la ruta del dinero K, ese dinero supuestamente de la corrupción que fue al exterior por todos los Báez, por Lázaro Báez, por sus hijos también, según la causa, y por muchos como el contador Pérez Gadín o Jorge Chueco. Atención, porque el sol no puede taparse con las manos. Andrés Malamud explicó claramente el domingo pasado en este programa que por suerte tenemos una democracia fuerte, que por suerte cuando se toman decisiones políticas que suenan irrisorias y alocadas, la gente sale a la calle. El sol no puede taparse con las manos y todavía resuenan los banderazos y los cacerolazos del sábado pasado. Bienvenido a este especial coronavirus. Y para hablar específicamente del coronavirus, hoy vamos a tener muchos invitados. Desde el plano médico vamos a hablar con Claudio Santamaría, uno de los médicos que tiene una visión un poco distinta, ¿no?, respecto a la cuarentena. ¿Qué va a pasar dentro de 17 días cuando se termine este endurecimiento? ¿Va a continuar esta situación o no? Bueno, de eso vamos a hablar con el doctor Santamaría, pero también vamos a hablar de otra de las grandes víctimas de la pandemia, nada más y nada menos que la economía, Hugo. ¿Qué va a pasar con todos estos comercios que ahora tienen que volver a cerrar sus puertas? ¿Cuánto tiempo más la economía va a poder sostener esta situación? En instantes, el análisis del economista Fausto Espotorno, pero también vamos a hablar de política, porque en ese plano pasó de todo esta semana. Lo adelantabas vos recién, se aprobó la creación de la comisión bicameral que va a investigar los préstamos a Vicentín por parte del Banco Nación, y se aprobó en una sesión virtual escandalosa porque la oposición denunció que se le cortaron los micrófonos a varios de los diputados, insólito, a varios de los senadores, exactamente. Sí. Y también, lo que vos adelantabas recién, ayer Cristina volvió a apuntar contra los medios hegemónicos y habló también del lawfare al palo, como lo dijo ella misma. De todo eso vamos a hablar con Paula Oliveto Lago, que va a estar con nosotros en un ratito nada más. Pero también tenemos un móvil realmente muy novedoso de la mano de Javier Mozo, porque nos va a mostrar a un grupo de argentinos que se reunieron para crear una máscara especial que permitiría evitar el uso de los respiradores. Javier Mozo, contanos vos mejor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola chicos, ¿cómo están? Hola Agus, hola Hugo, muy buenas noches. Estamos en Ecleris, es una pyme aquí ubicada en el partido de Vicente López, en Villa Martelli más puntualmente. Se juntaron hace algunas semanas y empezaron a cranear una idea. La idea era una escafandra. Ustedes se preguntarán, ¿una escafandra? La usaban los buzos hace muchas décadas. Claro. Bueno, crearon una escafandra para aislar al paciente que tiene COVID, para darle oxígeno a ese paciente que necesita oxígeno, precisamente, y para que el personal de la salud no se contagie. Eso es Made in Argentina, ya se comercializa en el mundo y la ANMAT le dio el ok para poder comercializarlo aquí, en la República Argentina, hace 10 días. Claro. Vamos a hablar con la gente que lo creó, vamos a mostrar cómo se utiliza esta escafandra en la próxima salida. No se lo pierdan. Por supuesto, porque tenemos buenas noticias también en este especial coronavirus. Mientras, Agustina, esperamos la cornisa. Yo te recomiendo no te pierdas el programa especial de hoy de la cornisa. Arranca a las 20. Luis Majul arranca antes. Nosotros seguimos en este especial. Aguantanos unos instantes nada más. Seguimos en especial coronavirus y nos vamos a meter de lleno en la extensión de la cuarentena. Vamos a hablar para eso con el médico Claudio Santamaría. Doctor, muy buenas noches, gracias por hablar con nosotros. ¿Qué opina de este endurecimiento por 17 días más? Mira, la cuarentena ha servido para que en los 100 días tengamos los muertos que tiene Brasil en un día. Pero si la cuarentena o las medidas fueran una mesa, la cuarentena es una de las patas. 2 patas están por la mitad y le falta una cuarta pata. Por lo tanto, el sistema va a colapsar igual si no se toman otras medidas. Es importante tomar la cuarentena, pero sin duda no basta. Santamaría, le quería preguntar por las otras muertes. Al principio me refería a que, como siempre pasa en la Argentina, no hay datos, estadísticas oficiales, pero sabemos que han bajado las consultas médicas y por ende suponemos que puede haber otras afecciones emocionales, etcétera, en esta cuarentena extendida. Hugo, la verdad que las otras muertes no están registradas, están en aumento porque la gente no tiene miedo de ir al hospital. Mucha gente que estaba en tratamiento de enfermedades crónicas, pacientes con cáncer, con hipertensión, con hemorragias digestivas, traumatológicos, gente que tenía que hacerse operaciones, no está yendo porque los hospitales se vaciaron para tener las terapias intensivas, para recibir como si solo existiera la enfermedad del coronavirus, y mucha gente se está muriendo. Yo esta tarde ocupé gran parte de mi tarde en atender a mi suegro y no pude conseguir que ni el PAMI ni ningún médico amigo haga visitas domiciliarias. Imagínate que yo tengo la facilidad de tener un grupo de médicos amigos, me cuesta conseguir. Imagínate la gente común que no tiene acceso a la salud. O sea, verdad que están aumentando no es solo porque la gente tenga miedo de ir, sino porque tampoco hay un sistema que los esté recibiendo. ¿Eso quiere decir? Tal cual, y las prepagas, los sanatorios y los hospitales dejaron de atender otras especialidades. Si vos necesitas, no sé, un gastroenterólogo, un cirujano por otra cuestión, no te atienden y no te dan turno. Yo tengo una prepaga, llamo para pedir un turno y no hay, salvo que tenga fiebre o algún síntoma, como si las otras enfermedades estuvieran congeladas. Por eso es importante que la gente sepa que cada hospital o sanatorio tiene 2 circuitos. Si tenés síntomas respiratorios de COVID, entrás por un circuito rojo. Si vas por otra cosa, tenés un circuito verde. Digo para que la gente no deje de consultar, si no las enfermedades se van a agravar y las otras muertes van a aumentar sin duda. Seguro. Doctor, me llamó mucho la atención este título que usted dice, las otras muertes, no por coronavirus, están aumentando. El hecho de que no se conozcan, no se den a difusión, ¿es porque se ocultan adrede o están escondiendo una política sanitaria que muestra justamente la fragilidad del sistema? Mirá, la gente de la Sociedad de Cardiología, la gente que se especializa, por ejemplo, en cardiología, dijo que las muertes relacionadas con infartos, con ACV y con urgencias cardiológicas sin duda aumentaron porque los pacientes, recordemos que si uno tiene un infarto, un dolor de pecho, pierde la memoria, se te cae un brazo, tenés trastornos para hablar o ves nublado, si vas dentro de las 2 primeras horas, tenemos medicamentos para sacar el coágulo y evitar el accidente cerebrovascular.
como la gente no consulta, hay una cantidad de muertes no registradas. Vos entrás a la página del Ministerio de Salud de cualquier jurisdicción o de nación y esos datos no los encontrás, Hugo. Claro. Doctor, usted hablaba, recién hacía una analogía, ¿no?, dentro de la situación de la pandemia en Argentina como una mesa, y hablaba de una pata que está fuerte, que es la cuarentena, y otras dos patas que están a medias, ¿no? ¿Cuáles son esas dos patas? ¿Por qué están a medias? Las dos patas que están a media es, una, faltan test, aislamiento y hospitalización. El país compró pocos test porque el ministro creía que no iba a llegar. Tenemos 500.000, son los datos oficiales que dicen en el reporte, 300.000 los donaron y los otros los compró. Y estamos haciendo una cantidad ínfima de testeos. De hecho, comparándonos con Chile, estamos muy por debajo, y si no testeás y no aislás a la gente, el brote sigue. Esa sería la segunda pata. La tercera, para que la gente se quede en la casa, el Estado le prometió ayuda económica, alimentaria, educativa, seguridad. La justicia está de feria, mucha gente no pudo recibir la ayuda estatal. ¿Cómo se va a quedar la gente en la casa cuando no tiene ni seguridad ni para comer? Y la cuarta pata que faltó, que es vergonzoso que no se haya dado, es la pata educativa. Si yo le enseño a la gente a usar barbijo, una máscara protectora, tener una distancia de 2 metros, no se contagia o el riesgo es bajo. Y podemos salir a trabajar. Yo salgo a trabajar todos los días de esa manera y no me contagié, al menos hasta ahora, y la probabilidad es muy baja. Se paró todo y no se enseñó. Con esas 4 patas podríamos estabilizar, doctor, la situación. Lo interrumpo porque me gustaría que nos acompañe a ver lo que tenemos ahora hablando de máscaras. Nuestro compañero Javier Mozo está en este momento en un móvil porque hay un grupo de argentinos que crearon una especie de escafandra, una máscara, que permitiría no tener que usar el respirador. Me gustaría que nos acompañe a ver este móvil para que nos pueda dar también su opinión al respecto, ¿le parece? Sí, con todo gusto. Muy bien. Javier Mozo, ¿nos escuchás? Sí, Agus, acá estamos. Estamos con Marcos Ledesma, que es uno de los dueños de Ecleris, que nos va a explicar cómo surge la idea de la creación o la fabricación de esta máscara. Marco, buenas noches, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, en realidad surge de una situación particular de uno de mis socios que se enfermó con esta enfermedad muy al principio, cuando todavía recién empezábamos la cuarentena. Y bueno, tuvo dificultades respiratorias, lo internaron, comenzaron a suministrarle oxígeno de distintas maneras, pero este suministro de oxígeno no tuvo resultados buenos. Y bueno, finalmente terminó intubado y con todo, por suerte está recuperado, ¿no? Pero en ese momento nosotros habíamos visto ya el uso de estos cascos en Italia, básicamente en el norte de Italia, cuando fue el pico grande de pandemia. Sí. Y bueno, mi socio me decía, no, me dieron oxígeno así, pero no hay un casco para darme de esto que habíamos visto. Y bueno, no se podían encontrar, no había en Argentina, no había disponibilidad en el mundo, estaban agotados. Javi, mientras habla, ¿podemos ir viendo cómo funciona? Como teníamos un poco de experiencia con las cámaras hiperbáricas, con un grupo de ingenieros que nos acompañan acá, decidimos empezar a modificar estos cascos de cámara hiperbárica para hacerlos posibles de ser usados en COVID. A ver. ¿Cómo funciona? Sí. ¿Cómo es el funcionamiento, Marcos? Bueno, básicamente es un casco que lo que hace es sellar el cuello del paciente de esta manera, con un látex. No, es silicona, porque el látex es alérgico, puede dar alergia, la silicona no, y tiene un ingreso de aire donde nosotros le damos el oxígeno por esta manguerita, en este caso, le damos oxígeno y el aire que él exhala sale por este sistema que tiene un filtro viral, lo que hace que el aire que él exhale no contamine el ambiente, y tiene una válvula acá que se llama válvula de presión positiva de final de expiración, que lo que hace es aumentarle la presión dentro del casco. Se pone el casco ahora. Se pone el casco. Esa presión de final de expiración hace que aumente la presión adentro del casco o de la escafandra, y eso hace que le dilatemos o le ayudemos a dilatar los pulmones. ¿Por qué? Porque la neumonía COVID, los alvéolos de los pulmones, que son las burbujitas donde se hace el intercambio de gases, están colapsados. Entonces nosotros con esa distensión ayudamos a que los pulmones se distiendan,
le facilitamos el trabajo respiratorio y lo oxigenamos. En este el paciente caso, está lúcido, despierto. Como pueden ver. En este caso, el paciente lo puede usar todo el tiempo que sea necesario, que las autoridades médicas digan que tiene que usar esto y puede hacer cualquier cosa. A ver, cualquier cosa en el sentido de que me imagino que tiene que estar en una cama, en el hospital, internado y demás, pero puede estar leyendo un diario, leyendo un libro en caso de que lo pueda hacer tranquilamente. Sí, igual lo importante es que nosotros lo que estamos haciendo es dando una instancia previa a la intubación. Quiero, el paciente está despierto, el paciente está recuperando. Quiero incorporar al doctor. Baja, tiene la frecuencia respiratoria quizás alta, está agitado. Y con esto nosotros lo que tratamos de hacer es subir la oxigenación en la sangre y bajar la frecuencia respiratoria para evitar que el paciente se comprometa y vaya a terapia, a un tubo, a un coma y bueno, lo que sabemos, ¿no? Felicitaciones primero. En otro móvil lo felicitan desde piso y en otro móvil por Zoom hay un médico que seguramente debe tener alguna consulta para hacerlo. No, que le queremos preguntar al médico, porque esto salva vidas, doctor, este descubrimiento frente a al posible agotamiento de respiradores y al colapso del sistema sanitario es realmente importante. Doctor. Tiene dos grandes ventajas. Una, ¿sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Tiene dos grandes ventajas. Una es lo que él acaba de contar, el ingeniero, que es las ventajas para el paciente. Y yo le agrego una más muy importante. En Argentina hoy hay más de 4.500 médicos y enfermeras contagiados de COVID. Al tener el casco, no contagia a la gente que lo está atendiendo, con lo cual se benefician los dos. Se beneficia al paciente porque no está intubado en ningún sistema, sino que es una máscara, le da más libertad. Y el aire, al ser filtrado, no contamina el aire porque la respiración, cuando uno respira, cuando uno tose, cuando uno habla, el virus está comprobado que queda de 3 a 16 horas flotando en el aire. Por eso se contagia al personal de salud y no solo los contagiados, también hay una cantidad muy importante que han fallecido víctimas de esta enfermedad. Así que los felicito por ese proyecto que es buenísimo. Muy bien. Bueno, Javier, para que les haga llegar esta información. Doctor, sí, les estoy haciendo llegar el dato. El doctor Santamaría, que está en Zoom, está felicitándolos y dice que tiene dos cosas muy fundamentales que son muy buenas. Primero, lo que le hace al paciente y después que impide que el personal de la salud se contamine. Javier, ¿puedes preguntarle? Porque este es un circuito completamente cerrado. El sistema respiratorio del paciente está cerrado. Por acá sale un aire filtrado por virus, de los virus por un filtro viral. Y el cuello de silicona no permite que salga aire. Quería preguntarle qué capacidad tienen de fabricación, Javier. ¿Cuántos pueden llegar a ser? La pregunta de la capacidad de producción. Coloca el aire adentro, el casco tiende a irse para arriba. Por eso el paciente se lo ancla con unas cinchas debajo de las axilas. Bien, y Marcos, ¿qué capacidad de producción tiene la empresa hasta el momento? ¿Se está comercializando? ¿Ya empezó a comercializarse en el extranjero, en la Argentina? ¿Cómo es la situación? Nosotros ya lo comercializamos en el extranjero, hemos entregado una cantidad importante de cascos en Chile, en Guatemala, en Honduras y algunas muestras ya que hemos enviado a otros países, incluso a la India, Arabia Saudita. Y acá en el país, como recibimos la aprobación de la ANMAT la semana pasada, empezamos la difusión y ya están algunos cascos funcionando en el Hospital Fernández. También vamos a ir a Ezeiza, que son los centros que nos ayudaron con el diagnóstico. Estuvieron trabajando con la confección, con la idea en su momento con el Hospital Fernández y con el Hospital de Ezeiza. En el Hospital Fernández se instauró un servicio de soporte no invasivo mecánico pulmonar, ¿no? O sea, ese fue el servicio que nos ayudó con todo el trabajo clínico. Javier, quédate ahí, y no te vayas. Tenemos órdenes de compra de sanatorios privados y conversaciones con algunos. Quédate ahí, vamos a tener más información. La verdad que muy impresionante, muy buena nota la de Javier Mozo. Le agradecemos también al doctor este contacto y siempre la información, sabemos que recorre mucho y el contacto con nosotros ha sido muy útil. Gracias, doctor Santamaría, también. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches, que anden muy bien. Seguimos acá. Muy bien. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa. En instantes, Fausto Espotorno y también Paula Oliveto Lago para analizar todo lo que pasó en esta semana. Ya venimos. Seguimos en el especial Coronavirus. Atención, se viene un programón de la cornisa con Luis Majul. Antes, programa especial arranca a las 8, así que
en un ratito nada más. Pero estamos ahora con Fausto Espotorno. Es uno de los que mejores sigue y analiza la economía. ¿Qué tal, Fausto? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La pregunta es, ¿alcanzan los IFE, los ATP, este auxilio que da el Estado para frenar la caída, la debacle de la economía en la Argentina? No, para nada, para nada. No lo hace. A ver, ¿por qué no lo hace? Hay que entender bien la razón. El IFE, el ATP, es básicamente emisión monetaria para tratar de que la gente tenga algo de dinero para gastar. Pero no es riqueza generada. Cuando nosotros hablamos de actividad económica, cuando hablamos del PBI, de la producción industrial, estamos hablando de cuánto se produce en Argentina. Ese producto, esos bienes que se producen en la economía, son los que generan la riqueza. La riqueza se genera al generar un bien que se produce a un costo menor de lo que otra persona lo valora y por lo tanto lo puedes vender, ¿no? Si la otra persona lo valorase mucho más caro no se vendería, pero se vende. Entonces, eso es lo que genera riqueza. La generación de riqueza está en la producción de bienes y servicios para otras personas, ¿tá? Entonces, cuando no podés producir, no podés generar riqueza. Y más allá de que el gobierno trate de compensar en el corto plazo con emisión monetaria y darle algo de plata para que la gente tenga, lo cierto es que no se generó riqueza, se imprimieron papelitos nada más. De hecho, se generó menos riqueza. Claro. Entonces, está bien, hoy es una ayuda, pero ojo que a futuro, en gran medida, va a ser una deuda de alguna manera que tenga el gobierno. Una deuda monetaria, o sea, en el hecho de que va a haber un montón de papelitos y del otro lado van a faltar los bienes que respalden ese valor generado, ¿no? Ahora, sí. Espotorno, ¿qué tal? Agustina Girón lo saluda, buenas noches. Efectivamente, ¿no? En relación a esto que usted dice, más del 70% del gasto público en los últimos 3 meses fueron justamente para distintos subsidios, para apoyar este tipo de situaciones. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando termine esta situación, cuando terminen las cuarentenas? Digo, las cuarentenas porque ahora están diversificadas según la zona del país. ¿Cuánto tiempo va a ser sostenible, ¿no? Esa política económica? No es mucho tiempo sostenible, porque si bien todavía no ha aparecido la inflación, lo cierto es que tampoco, a ver, hay una cosa que hay que tener en claro. Hay una relación muy sólida, pero muy sólida, entre emisión monetaria e inflación. Muy sólida. Tal es así que todos los bancos del mundo, los bancos centrales, perdón, del mundo, tienen como regla o como función contener la inflación. O sea, eso lo dice más claro que eso, échale agua. Si todos los bancos centrales, que son los que emiten dinero, tienen como función controlar la inflación, es que hay una relación muy sólida entre emisión monetaria e inflación. Espotorno, ahora bien, perdón. Sí, perdón. En general, si la emisión monetaria tiene como contrapartida una producción, y en realidad el dinero en un país rico, como en un país como Estados Unidos, por ejemplo, el dólar está respaldado por la capacidad productiva de la economía norteamericana, en cierta manera. Bueno, acá estamos produciendo dinero, pero sin tener la capacidad productiva para respaldarlo. De hecho, tenemos menos capacidad productiva de lo que teníamos antes. Entonces, en algún momento, cuando esto termine, nos vamos a encontrar con o que la economía se recupera rápido, digamos, o logramos que la economía se recupere rápido, o vamos a tener un problema inflacionario muy cercano, digamos, ¿no? Con muchas probabilidades. Y el presidente, bueno, está claro, se anunció una restricción mayor, una cuarentena, no sé si a la fase 1 o lo que fuere, en el medio de una alta inflación, de un alto desempleo, de una alta pobreza. ¿Cuánto le puede costar a la Argentina esta vuelta hacia una restricción mayor en la economía? Bueno, mira, a ojo buen cubero te diría que más o menos, mira, me acuerdo que cuando comenzó la cuarentena hablábamos de 400 millones de dólares diarios que costaba la cuarentena de abril. Pero esa de abril era para el 100% del país. Hoy estamos hablando de la zona de AMBA, que no es el 100% del país. Calculemos que está entre el 40 y el 50% de la economía del país, así que así, ojo, el buen cubero debería estar diciendo entre algo cercano a 200 millones de dólares por día. Es lo que nos cuesta la cuarentena, ¿no? Qué barbaridad. Es un cálculo que te lo estoy haciendo ahora el domingo en casa tomando un café, pero que verlo después más fino, ¿no? Ahora, hay una proyección de cuántos comercios no van a poder volver a subir sus persianas, digo, porque ahora en el AMBA muchos que habían podido volver a abrir ahora tienen que volver a cerrar. Muchos tal vez lo hagan definitivamente, digamos, ¿no? ¿Hay una proyección de ese número? Sí, hay. No de comercios en particular, pero sabemos que aproximadamente, fíjate, en un año normal en Argentina cierran 40.000, 50.000 empresas por año. Lo que pasa es que si el año es de crecimiento, después se abren más de las que cierran. ¿Está bien?
Si cierran 40.000, abrirán 60.000, 50.000, 70.000 es el año muy bueno. Y cerrarán menos en general. Pero en este año calculamos que por lo menos 70.000 empresas van a cerrar. ¿No? Después habrá algunas que se recuperen, que se reabran. Será el mismo dueño, será otro dueño. Por ahí el dueño ya no tiene más dinero, pero sí tiene un cuñado que tiene dinero y dice, mira, yo te compro el valor, la llave del negocio y abrimos. Así calculamos que en el neto se perderán unas 30.000 empresas, más o menos 40.000 en el peor escenario. Esta restricción prevé un cierre de 300.000 comercios en la zona del AMBA, 320.000 aproximadamente. Y la pregunta es, ¿cómo sale la Argentina de esto? Porque la Argentina, que tenía ministros de Economía históricamente muy fuertes, incluso en las declaraciones, parece ahora, digamos, verse disminuida en esa faceta. Analizar lo mismo. Hay una política económica que solamente está preocupada por la deuda externa o por tratar de arreglar con los bonos, justamente con los bonistas. Sí, a ver, yo creo que falta un programa económico integral. Falta un programa económico integral. Me parece que cuando el gobierno se metió en la cuarentena, inicialmente el único objetivo era sanitario. No se entró en la cuarentena con un plan para la cuarentena completo, integral, se metió más bien con un plan exclusivamente sanitario. De hecho, después fue evolucionando algunas ideas, el IFE, el ATP, el crédito, que no ha sido suficiente y es incapaz de ser suficiente. O sea, ese tipo de esquemas son incapaces de ser suficientes. O sea, nada reemplaza el hecho de estar abierto y produciendo. Y creo que la cuarentena no fue pensada como algo integral, o el plan anti-coronavirus, si queremos, para combatir el coronavirus, para combatir este virus. No creo que se haya armado un plan integral, sino que se armó un plan desde lo sanitario y después que el resto hacer algo con las demás cosas, ¿no? Sí. Esa es mi sensación. ¿Qué pasa? Lo que ha generado esto es un deterioro muy grande de la economía, que ya venía deteriorada, y ahora entramos en un deterioro muchísimo mayor, y yo soy convencido de que vamos a necesitar un programa económico integral, pro mercado. No, ¿por qué pro mercado? Porque se van a necesitar inversiones para abrir todos los locales que están cerrados, para abrir todos los negocios que se fundieron, eso requiere que alguien venga y ponga plata. ¿Ah? ¿Y cómo convences a un inversor de que ponga plata? Bueno, tenés que brindarle que sea rentable operar en Argentina, que haya seguridad jurídica, que se pueda competir, etcétera. Ciertas reglas de juego que un inversor va a exigir. Ya sea el pequeño inversor del comercio, porque, a ver, ¿quién va a comprar? Supongamos un negocio que se cerró, y viene uno y dice, bueno, sabés que no me fue tan mal, pude ahorrar algo, por ahí me conviene comprar y abrir de nuevo ese negocio. Pero si cuando abres el nuevo negocio lo primero que te cae, la FIP, rentas o y te revienta, bueno, para eso no abro nada. Entonces, vamos a necesitar un programa pro inversiones fortísimo, ¿ah? Y eso implica reformas estructurales que Argentina se las debe. Claro. Ahora, Spotorno, ¿usted cree que hay algún plan posible para poder reabrir la economía, pero sin descuidar la parte sanitaria, digamos? Sí que hay, sí que hay. ¿Cuál sería la mejor manera? Mira, lo que se ha hecho, voy a describirlo a grandes rasgos, lo que se ha hecho y ha funcionado en general. Lo que se ha hecho y funcionó en general es hacer muchísimos testeos, de tal manera de poder identificar a la población contagiada y que puede contagiar, y separar a esa parte de la población. Separar también a aquellos que tienen el sistema inmune deteriorado por el tema de salud, o por vejez, o por lo que fuera, para evitar, y tratar de que todo el resto funcione. De hecho, hace poco, la ciudad de Buenos Aires misma, en la Villa 31, ¿se acuerdan que hubo un foco de contagios? Sí, se logró contener. Se contuvo y ahora, en esta semana, llegó a 0. Justamente con un esquema de estas características. Entonces, Spotorno, eso me lleva a preguntarnos lo que para nosotros es un gran interrogante. ¿La cuarentena le queda cómoda al gobierno? ¿Se enamoró? Incluso Alberto Fernández, ¿no? Arrancó el viernes diciendo, no es que nos enamoramos de la cuarentena, poco particular haber enunciado esa frase. ¿Y les queda cómodo para otras cuestiones políticas? No lo sé. Sinceramente no me queda claro cómo es la idea del gobierno. ¿Por qué no se planteó un objetivo de testear mucho para separar? Más que... Vi ahí algunas explicaciones de algunos infectólogos que estaban asistiendo al gobierno sobre el tema del testeo, diciendo, bueno, pero
que no era tan importante testear, que se testeaba, pero la verdad es que la idea de testear justamente es la de poder separar a la población. Incluso, miren, casos muy graves como Nueva York, que fue un caso especialmente grave, que en un momento llegó a tener el 70% de los testeos daban positivo. Claro. O sea que prácticamente, pero habían testeando a un volumen enorme, que Argentina todavía no alcanzó a testear lo que testeaba Nueva York en una semana. O sea, todo lo que testeó Argentina no alcanza lo que testeaba Nueva York en una semana, lo que testeaba por semana. Eso es un caso grave de coronavirus, pero Nueva York ya está abriendo. La semana que viene empiezan a abrir los restaurantes para comer adentro. Entonces, la ventaja del testeo es que uno puede identificar mejor quiénes son un peligro para el resto y quiénes no. Y afectar lo menos posible la actividad económica, las actividades sociales, las actividades familiares, las actividades escolares y todo el resto de las actividades que son parte fundamental de la vida, más allá de los temas exclusivamente sanitarios. Hay todo un tema social que no estuvo para mí, no estuvo tan tenido en cuenta a la hora de hacer del tratar el tema sanitario, ¿no? Y la cuarentena tan larga como esta termina siendo una cuestión social. Ahora, Spotorno, yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad los comercios que habían podido volver a abrir por la anterior flexibilización y ahora cierran, habían hecho también una inversión para poder cumplir con los nuevos protocolos sanitarios. ¿Ese tipo de inversión que hicieron ahora con este nuevo cierre les va a terminar afectando, por ejemplo, en esta situación económica tan particular que están viviendo? Mirá, si pueden resistir, le va a servir porque yo calculo que después cuando se abra se vuelvan a abrir con esos mismos protocolos, claro, ¿no? Ya está hecho, ya es una inversión hundida. Ahora el problema es si pueden costear los costos variables, digamos. Ya estamos hablando de gente que va a tener que pagar con lo que tenga en el banco, los sueldos, claro, porque el ATP, todas esas cosas te pagan la mitad, pero eso es como en una empresa puede ser un cuarto del costo. Una última pregunta, Spotorno. Imaginemos el día posterior a la cuarentena. Imaginamos un Estado dándole a la maquinita sin inversiones e incluso con las devaluaciones y todo lo que se da en ese marco, pero controlando todo del Estado. ¿O imaginás un presidente capaz de ir a ver a inversores extranjeros y flexibilizando incluso sus propias ideas que hoy están presentes? No lo sé. Yo creo lo recomendable para mí, a ver, yo veo dos escenarios potenciales y uno para mí que es el recomendable, que es tratar de buscar inversiones y por una buena vez hacer las reformas que hay que hacer. Porque el otro problema es que nos quedó un Estado demasiado grande para lo que quedó la economía privada. Claro. La economía privada se achicó muchísimo y el Estado quedó igual. Y estoy sumando nación, provincia, municipios. Y sinceramente no va a ser capaz el sector privado de sostener este Estado. Ya le costaba sostenerlo, ya hace 10 años que le cuesta sostener al sector privado este Estado, tal es así que no crece la economía, que con la economía achicada le va a costar muchísimo sostener a este sector público. Entonces hay que hacer una reforma al Estado. Le agradecemos muchísimo por este tiempo con nosotros. De nada, hasta luego. Ahí está. Bueno, esta semana pasó de todo, tanto en términos sanitarios como políticos. Miren este resumen. Esto es lo que pasó en los últimos 7 días. Hubo cumbre entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y también entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. 60 actividades que podrían volver hacia atrás. Queremos rescatar ese gran esfuerzo que hicimos los argentinos. Yo creo que debemos ir por lo menos a 15 días de una cuarentena estricta, absoluta, mucha más rigurosa que al principio, y si me pregunta a mí, ni siquiera con transporte público. Nosotros tenemos que tener mucho equilibrio con la situación de la gente. La gente hoy está descansada, tenemos que ser muy respetuosos, ver realmente hasta dónde pedimos un sacrificio, que es un sacrificio que no es muy sacrificado, digamos, porque es el bien de uno y de la gente que uno quiere. El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que solo 393 de las 11.500 camas de terapia intensiva están ocupadas con pacientes con coronavirus. Una frase, bueno, que genera muchas dudas, ¿no es cierto? Porque obviamente, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿de profundizar la cuarentena para qué? Nosotros tenemos que ser cautelosos y cuidadosos en entender, Luis, que la vida de las personas es prioritaria, que el cuidado de evitar la mayor cantidad de contagios es prioritaria, que cada decisión que vamos tomando en sumatoria de actividades o no sumatoria de actividades es una decisión que
que todos tenemos que tomarla con cuidado. ¿Por qué? Porque no hay vacuna y no hay tratamiento. Eso ocurrió durante todo el día, mirá lo que pasaba. Esto es Moreno, ¿eh? La cuarentena. Sí, la cuarentena, tenés razón. Los comercios cerrados, ellos sí trabajan. Entre marzo y abril de 2020, es decir, desde que empezó la cuarentena hasta el último mes, cerraron 14.923 empresas en Argentina, generalmente pymes. El dato que conocimos hoy es inclusive de la previa de la crisis, porque es el primer trimestre, solamente muerde con 10 días de pandemia. Por eso 4,8% de caída de la economía en el primer trimestre contra el trimestre anterior. Mira, tuvimos una reunión el lunes, obviamente compartimos la preocupación con el presidente, con el gobernador de la provincia. Ha habido un aumento significativo de casos en los últimos días. Nos preocupa también la ocupación de las camas de terapia intensiva. El sistema no está desbordado ni colapsado, ni va a estar desbordado ni colapsado en los próximos 15, 20 días. Cuando uno toma esta medida es por las proyecciones. De Ginés no hablemos, porque Ginés es una desgracia nacional. Mira, si hubiera estado yo, las cosas hubieran estado bien. Si querés un escenario contrafáctico, si hubiera estado yo, probablemente hubieran estado mejor. ¿Hubieras podido administrar la pandemia con una secretaría? ¿Y por qué no? Se acaba de presentar un proyecto en diputados, lo hicieron Máximo Kirchner y Cristian Ritondo, para poder de alguna manera reglamentar la transfusión de plasma, esto que parece ser una de las alternativas. Pollack, y que además se hizo muy público con el tema de Martín Insaurralde. Fue dado de alta, una buena noticia, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Y yo lo que les pido es que entiendan que no tenemos que enojarnos con el remedio, que tenemos que enojarnos con la enfermedad. La economía se deteriora, pero la economía se recupera. Lo que lamentablemente no vamos a recuperar son esos 1000 argentinos que nos dejaron. Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas, que vuelvan a aislarse en sus casas. Volvemos a esta cuarentena rígida, estricta en el área metropolitana de Buenos Aires. Después no se sabe, ¿eh? A ver, el primer punto que quiero destacar, después no se sabe. No es que el 17 de julio, que es la fecha final, esto se termina. En el discurso hubo una frase que para mí hay que hacerle foco, que él nunca, Alberto Fernández nunca dijo es el último esfuerzo. Dijo es un esfuerzo más. Pasaron 100 días. 100 días. 100 días. 100 días de cuarentena. 100 primeros días de cuarentena. En el AMBA, en alguna parte del país. Miedo y depresión en el aislamiento. 100 días. 100 días. 100 días. 100 días. En la Argentina pasa de todo, y también en especial coronavirus, y ni que hablar de lo que ocurrirá en instantes con la llegada de Luis Majula a la cornisa. Arranca un poquito antes de las 20, pero nos vamos a meter con lo que está pasando ahora y tenemos a Paula Oliveto en línea. Hola Paula, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás vos? La primera pregunta, porque el otro día me decías y escuché algunas de tus declaraciones. ¿Vos crees que hay una república que está en riesgo con algunas decisiones escondidas detrás de la cuarentena? Bueno, yo lo que creo es que mientras nosotros estamos adentro de nuestras casas, con miedo a enfermarnos, con miedo a que se enferme alguno de nuestros afectos, con miedo al futuro económico, hay un plan para apoderarse de las instituciones de la República. Un plan. ¿Y esto cómo lo vemos? Sí, un plan. Así como un plan en el 2003 para robarse todo y apoderarse de los bienes del Estado para enriquecerse un grupo de funcionarios, amigos y empresarios, ahora está el plan de la impunidad y el plan del empoderamiento o del autoritarismo en política. ¿Esto qué quiere decir? La hegemonía económica, vamos hacia el látigo y la billetera. Es el presidente y sus DNU quien define a qué provincia beneficio y a qué provincia perjudico, a quién asisto y a quién lo mando al destierro. Esto genera concentración política. ¿Vos no viste los gobernadores, los que eran racionales, como ahora no defienden a los chacareros, no defienden a las libertades, no defienden a los comercios, están calladitos los peronistas republicanos?
Después la hegemonía desde lo institucional. El Poder Judicial está de feria hace 3 meses. El Congreso funciona de manera virtual y como si estuviéramos en una monarquía. Ella decide quién habla y quién no habla. O Massa decide qué diputado puede plantear una cuestión en el recinto y quiénes no. Esto es, de alguna manera, un debilitamiento del sistema republicano, del control de los poderes. ¿Y qué vemos? Cada vez más un poder ejecutivo fuerte, no en la figura de Fernández, sino en la figura de Cristina Kirchner. Paula. Y nosotros vemos un miedo de la sociedad que cuando se decide hablar porque está cansada de que se la lleven puesta, automáticamente viene un aparato de propaganda asqueroso donde te señala de anticuarentena, de terrorista y de un montón de cosas más. Entonces, el miedo a algunos los paraliza y a otros, cuando avasallan de esta manera, nos obliga a gritar más fuerte y a poner el cuerpo más fuerte porque vienen por todo recargados. Y este momento, yo les pido a los que están evaluando si conviene o no conviene levantar la voz, si conviene o no conviene salir de las buenas formas, que entiendan que hay un pueblo que está sufriendo y hay una banda de ladrones que están intentando quedarse con la República para lograr la impunidad de aquellos que nos afanaron hasta el futuro de nuestros hijos. Y esto hay que decirlo sin miedo, asumiendo como ciudadanos y como dirigentes políticos que somos las consecuencias de nuestras palabras. Si creen que van a venir a amenazar, si creen que van a venir a hostigar y que eso nos va a callar, no conocen lo que es la fe de aquellos que decidimos en un momento de nuestra vida poner el cuerpo, nuestra trayectoria y toda nuestra fuerza para que la Argentina cambie de una vez y para siempre. Paula, Agustina Girón. Entonces, no joroben más, no joroben más. Hay un pueblo que está sufriendo. No sigan tirando de las cuerdas, gobiernen para todos, llámennos a todos a construir el futuro y dejen constantemente de dividirnos con el odio y con la confrontación. Nosotros no pedimos revancha, pedimos justicia, porque lo que vimos, lo vimos, y ningún nuevo relato va a borrar de la memoria colectiva los millones de dólares que vimos contar en una rosadita o tirar por la ventana de un convento. No sean ridículos, gobiernen para todos y llamen a la paz social porque no hay más posibilidades de seguir en esta historia. A la Argentina la sacamos todos unidos. ¿Qué es eso de andar quemando silo bolsa y creyéndose con derecho a ir contra el esfuerzo de aquellos que están en los campos trabajando de sol a sol? ¿Quién se piensa que son? Paula, la llevo a un asunto que usted mencionaba recién que tiene que ver con lo que sucedió en la sesión pasada en la que hubo una denuncia de que algunos micrófonos fueron cortados y de hecho hay un pedido para que esa sesión sea anulada. ¿Qué va a pasar con eso? Mira, eso es un tema más del Senado, los 2/3 no estaban. Ahora, esta virtualidad te hace que quien maneja la sesión te pueda dar la palabra o no te la pueda dar, o te pueda cercenar la posibilidad de plantear cuestiones que se dan en el mismo recinto, claro, y que vos no tenés forma de reaccionar. Nosotros tenemos toda la buena voluntad, porque el Congreso no puede estar cerrado, de sesionar de la mejor manera posible. Sí, parece... Ahora, esto no les da el pie para que hagan cualquier cosa. Parece que darle cómoda la cuarentena a algunos sectores, Paula, y te quería preguntar a propósito de eso. ¿Quién manda? ¿Quién tiene el poder en la Argentina? Está claro que el presidente es Alberto, pero algunos analistas señalan que detrás de la cuarentena y detrás de la conciliación del discurso de Alberto hay un kirchnerismo que viene por todo y por todos. Mira, Hugo, ¿quién manda? Manda ella. ¿Y por qué lo vemos? Alberto no es el producto de un acuerdo de los líderes del peronismo que dicen vos vas a ser, ese sos el mejor de todo y vos nos vas a representar. Alberto es el resultado de una charla que tuvo con ella le dice vos vas a ser el candidato y por Twitter nos enteramos todos los argentinos. Entonces, y cuando vos ves
que ella maneja el Congreso, que los diputados responden a ella, que abiertamente dicen que la líder del espacio se llama Cristina Fernández de Kirchner, y cuando además vos ves cómo ella y su gente tienen las grandes cajas del país en cuanto a la distribución de políticas públicas, mayoritariamente en lo que tiene que ver con lo social, te das cuenta que no hay plan alternativo. La que conduce es Cristina Kirchner y el gestor es el presidente Alberto Fernández. Hasta ahora, en estos 7 meses, a pesar de que uno entendía que él podía marcarnos una posibilidad distinta, él no ha dado ninguna muestra de desmarcarse, y hasta terminamos en el papelón donde en la OEA no condenamos al régimen de Maduro, ¿no? Hablan de derechos humanos, se llenan la boca de los derechos humanos, pero parece ser que los derechos humanos para algunos son selectivos. Los que están siendo asesinados por la policía de Tucumán no tienen derechos humanos. Los policías que están de alguna manera cansados en los operativos, mal pagos y muchas veces muertos en situaciones de inseguridad, nadie habla de ellos. Los muertos por la inseguridad mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires, porque ahora los ladrones están robando en sus barrios, entonces a quienes van a robar los identifican y los terminan matando, a esos tampoco tienen derechos humanos. Estamos en una degradación moral tal donde las víctimas son victimarias. Y los presos juegan al TikTok adentro de la cárcel y las víctimas tienen que mirar cómo se burlan de ellos. Está Luis Majul también con nosotros porque ya arranca la cornisa en minutos. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Hugo, hola Agustina, hola Paulo Oliveto, gracias por compartir. Quiero compartir con la diputada Paulo Oliveto un tuit de hace poquito, de hace muy pocas horas, de Elisa Carrió. ¿Lo ponemos en el aire? Que este sea el último gran esfuerzo que se le pide a la sociedad. No podemos vivir en estado de excepción permanente donde se violan las libertades individuales y los derechos humanos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires debe dedicarse a gobernar, que deje de mentir. ¿Por qué dice Carrió que miente, Kicillof, Paulo Oliveto? Yo no la interpreto a Lilita. Pregúntale a ella qué quiso decir con eso. Sí creo que estamos en un momento donde tenemos que buscar la forma donde la gente empiece a trabajar con protocolos, cuidándose, y la verdad que hace 100 días que estamos en la calle y el miércoles vamos a ver una militarización absoluta donde quien va a llevarle un plato de comida a alguien termina siendo bajado del colectivo por las fuerzas policiales, o no se puede tomar el tren y nos la pasamos renovando permisos para transitar, y lo único que tienen como respuesta a una pandemia que es terrible, es dolorosa y tiene como consecuencia la muerte de muchos, es mantenernos calladitos, encerrados en nuestra casa. Ni siquiera la estrategia de buscar alternativas, ¿entendés? Que vos puedas abrir con protocolo. Hace 100 días que estamos adentro. Y además, calculo que lo de Lilita tiene que ver con que Kicillof no se hace cargo de nada, echa la culpa de todo, y vos mirás los videos de cómo está la provincia de Buenos Aires, y es una vergüenza, o sea, están todos en la calle, los manteros, los negocios cerrados, los manteros, la gente mayor haciendo colas de 3 cuadras para cobrar algo de los bancos. Es un dislate lo que estamos viendo. Es la falta de empatía. Pues ¿sabés qué? Son progres de café, son progres de Puerto Madero. Hablan de los pobres y nunca sufrieron pobreza. Hablan de los pobres y son recontra hipermillonarios. Los sindicalistas hablan de los trabajadores y hace 30 años, 40 años que no laburan. Viajan en aviones privados, en autos importados. Son cínicos. Y ¿sabés qué? La corrección política ante lo que estamos viviendo en la historia también nos pone en un lugar incómodo, porque somos muy pocos los que hablamos. Paula, yo dentro de un rato voy a presentar una carta que se llama, que titulamos Estrategia de demolición de periodistas, y que en este caso el periodista soy yo, pero hay más periodistas. Y también me voy a preguntar en el editorial de Minutos, enseguida, antes de las 8 lo vamos a presentar, si el presidente está sabiendo lo que hace.
Si sabe lo que hace con la cuarentena, si sabe lo que hace cuando gobierna o cogobierna con Cristina Fernández de Kirchner, ¿sabe lo que está haciendo? ¿Vos me estás preguntando en serio? Sí, por supuesto que sabe lo que hace, porque mientras nosotros estamos adentro, pasaron cosas. Quisieron liberar a los presos, después liberaron a los corruptos, a instancias del secretario de Justicia, después que se querían quedar con la propiedad privada, quieren meter impuestos, callan a los opositores, nos cortan el micrófono. Mientras nosotros estamos adentro y ellos como única respuesta dan 10.000 pesos cada 2 meses a los laburantes que no pueden trabajar, ellos siguen haciendo cosas. Paula, te señalan, sí. te operan, te buscan, te insultan. Se pongan de... Perdón, quiero terminar, que se pongan en cuarentena ellos y que se dejen de avasallar a la República y que se la banquen. En una democracia la oposición controla y nosotros tenemos derecho a hablar. Paula, no somos ningunos terroristas, Paula, somos demócratas. Muy bien, no te vayas, Paula. Lo despido a Agustina Girón y a Hugo Machiavelli. Gracias por su dedicación al especial coronavirus.